transmitiendo ya el programa este miércoles, Ágora Plaza Pública, la cosa pública en boca de todos desde la capital de Quintana Roo, Chetumal, frontera con Belice y Guatemala. Perdón, en los y el estudios Caribe mexicano. y todo el Caribe, sí. Estamos transmitiendo en los estudios de Millennials tvradio.com. Como siempre en la mesa para conversar sobre los temas del ámbito internacional y nacional y local en lo que corresponde al programa Ágora Plaza Pública. Apolinar Orsica, muy buenas noches. Hoy va a haber un programa súper interesante en todos los ámbitos, internacional, nacional y local. Muy buenas noches. Buenas tardes, auditorio, audición de este canal Millennials. Hoy tenemos otra emisión de este programa que esperemos que les guste y que sea comentado en las redes. Y vamos a iniciar con un programa de comentarios sobre nuestro queridísimo amigo el Pato Trump. Claro, yo soy Freddy Can, en millennialstvradio.com. Sí, el tema internacional que va a ser un caso continuo hasta que los estadounidenses decidan cambiar al presidente Trump. Pero ahora, en este momento, Trump tiene una guerra de aranceles con China y con el resto del mundo, pero con China, que es la segunda potencia en el mundo, pues no es una relación tan fácil para los Estados Unidos. Para el gobierno de los Estados Unidos hay un problema ahí entre Trump y el gobierno de China por razones de aranceles. Le impone aranceles el gobierno de Trump a China y China le impone los mismos aranceles a Estados Unidos y luego de nueva cuenta Trump impone otros aranceles por el desquite y ahí se van dando los dos. Nada más que aquí son dos grandes potencias económicas y lo que yo abundaría en tu comentario es que China tiene 2.500 millones de habitantes contra 350 de Estados Unidos, pues no cuentan. Pero además, China tiene en sus arcas la mayor parte de la divisa estadounidense guardada. Cuando los chinos digan, va para afuera, pues que se caiga el dólar y se va a caer y se le van a caer los calzones a Donald Trump, ¿no? Si es que le toca en este periodo. Sí, yo creo que Trump lo que está buscando es tratar de equilibrar su balanza comercial con China. Tiene un déficit, no olvidemos, tiene un déficit de 375 mil millones de pesos, ¿no? De dólares. Es algo que es algo considerable, sí, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere crear una guerra comercial, porque en ese momento es tú y yo, es tú y yo. Entonces, mientras no hayan otros países inmersos en eso, no podríamos decir que hay una guerra real, una guerra comercial al respecto, sino es una cuestión bilateral. Así es. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, China me está ganando, ¿no? Entonces tengo que tratar de nivelar mi balanza comercial. Por ahí creo que va Donald Trump y sus pequeñas. Son 375 billones en términos de uso real en Estados Unidos. Sí. Cuando llegan a 375 mil son billones. ¿Qué quiere decir? Así es. 375 mil Bueno, billones. las cuentas grandes. Lo billones. que quiere decir es esto, que le vende más productos China a Estados Unidos que Estados Unidos a China. Es decir, Estados Unidos importa más productos chinos que los chinos importan productos de los Estados Unidos. Sí. Ahí hay un balance. Ahí quien está perdiendo es Estados Unidos. Hay un balance que no le conviene a Estados Unidos y quiere equilibrar, como dice aquí Apolinar, esta situación. Pero esta confrontación, no guerra, para dejar las cosas más tranquilas, no guerra, a pesar de que es un enfrentamiento entre dos grandes potencias. Sí, es un enfrentamiento comercial. Es una guerra comercial. No se puede, de acuerdo a los economistas internacionales, no se puede catalogar en este momento como una guerra comercial, Ramón. Tiene que ser, es un ataque y respuesta entre dos. Sí, cuando es una confrontación.
No, que sí hay posibilidades que se convierta en una guerra comercial. Claro. Y no tarda, no tarda para hacer eso, ¿no? Bueno, eso de que no tarda, recordemos que no solo este enfrentamiento tiene Trump con China, lo tiene con el resto del mundo, por su política de... Y empezó con Corea, Sí, no, ya, También con bueno, Corea. aquí hay que decir que Trump, el asunto de los aranceles no solo es con China, es con el resto del mundo, con Alemania, con Francia. Todos andan inquietos porque la actitud de Trump no es una actitud muy controlable, es un cuate que se le ocurre y en un tuit puede decir una tontería y mueve la estabilidad de los mercados financieros, comerciales, de tipo de cambio, con solo decirlo. Pero a mí me parece que en tanto el gran capital que domina el mundo no se sienta que puede perder el control del resto del mundo, este gran capital que maneja todo, el comercio, los flujos de dinero, el tipo de cambio. Que no es la Unión Europea. Que no es la Unión Europea, que son un grupo pequeño de grandes millonarios, que son, algunos están en la Reserva Federal de los Estados Unidos como parte de ese banco, que no es un banco... El poder judío. Que no es un banco público, es un banco privado, pero es la Reserva de los Estados Unidos. Y como decía Ramón hace un momento, en China está una gran cantidad de dólares. Si hay un problema de dólares, de la moneda del tipo de cambio universal, el dólar, no, el que va a tener problema no solo es Estados Unidos, el que va a tener el problema es China, porque se le van a caer el tipo de cambio en dólares. Va a tener un problema ahí de liquidez. Entonces no le conviene a China tampoco causarse problema, porque él les resguarda una gran cantidad de dólares de los Estados Unidos. Es el país que más reservas de dólares tiene de Estados Unidos, más reservas de dólares norteamericanos. Y fíjate que Trump va a tener un periodo dificilísimo ya en 2-3 meses, porque en octubre se va a celebrar las elecciones para renovar el Congreso. Y ahorita tiene dividido a los republicanos que están en contra de él por todas las medidas que ha tomado, que afectan la imagen de los Estados Unidos y que están afectando la economía de Estados Unidos. Porque quieras o no, dentro de los logros que dicen que ya tuvo Donald Trump, el empleo, que los ahorros, la producción, pero yo creo que no puede durar mucho tiempo, porque hay empleos que nunca han querido hacer los estadounidenses. Y se llevan mexicanos, se llevan guatemaltecos al campo, ¿sí? Y a las industrias más productivas y que hacen productos más baratos. Van los latinos y hasta los negros a colaborar con la producción a precios bajísimos, ¿sí? Es la economía de Estados Unidos, es la economía negra. Sí, lo que pasa aquí es de que obviamente el que se mete con China tiene una producción en serie terrible. Sí. Si tú le vendes un artículo, él te mete 10. Le pasó a México cuando hizo un convenio bilateral con China y la balanza comercial se inclinó a favor de China, ¿no? Donde entran los chinos es una bronca. Se convierte en una familia china enorme. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Trump en verdad quiere una guerra comercial, Freddy. No creo. Sí, está enamorando a la Unión Europea. ¿Sí? ¿Le está enamorando para qué? Angela Merkel le dijo adiós, ahí nos vemos. Sí, pero además también está enamorando a países latinoamericanos para que se sumen a su cruzada contra China. Yo así lo veo, ¿no? Por ejemplo, tiene a quienes podría estar a Brasil, al mismo México, ¿sí? Mira, Brasil está atravesando por sus propios problemas, ¿no? A Canadá, Australia, o sea, Argentina. Los está enamorando. O sea, yo no digo que los tiene ahorita, ¿no? No, si Trump quiere enamorar a los americanos, a todos los países que están en el continente americano, que es donde está Estados Unidos, somos americanos, si los quiere enamorar, pues que lo haga correctamente, no con la actitud que está tomando ahora. Somos quien lo sabe y nosotros somos Estados Unidos sabe que un gran mercado de los productos chinos es toda América Latina, incluyendo México. Sí, claro. Porque pues, México, Europa estamos en Norteamérica, así es. No somos ni Centroamérica ni Sudamérica. México en el
en el contexto Somos el internacional, patio trasero de Estados Unidos. pero de Norteamérica, Sí, sí. del espacio geográfico llamado Norteamérica. Sí. No es una guerra, es un enfrentamiento, es una de esas cosas que comentaba yo con Ramón fuera de este espacio, que me parece que todo esto que está haciendo Trump, de esta forma de hacer escándalos, es porque detrás de los escándalos hay algo que están haciendo, que no vemos, que nos están distrayendo para que no podamos ver qué hay detrás de todo esto. ¿Cuál es el objetivo real? Porque son escándalos que no causan problemas en la economía mundial. La economía mundial se está previendo que el próximo año crezca a casi al 3-4%. Quiere decir que no hay un efecto de este enfrentamiento o guerra de aranceles de Estados Unidos con el resto del mundo. ¿Qué sucede? Algo están tramando a nivel internacional las potencias, como Alemania, Francia, Inglaterra, incluso Italia, Israel. Es una potencia. Yo creo que quiere sentarlos, obligarlos con estas actitudes a sentarse a negociar. Es lo que quiere Trump. Yo por ahí le estoy viendo, ¿no? Pero a negociar, ¿qué? Si ya está negociado todo. No, bueno, pues, ya ves que está medio loco, o sea. Bueno, ya les pidió, les pidió a los europeos, que sí, son sus socios de Estados Unidos, que le pongan más lana a la OTAN para comprar armamento, ¿no? No, cierto, sí. Se retiró de la OTAN. No, pero tuvo una declaración se ayer. retiró de Asia-Pacífico, ¿sí? También. Y Ayer, ahora quieren volver. Ayer tuvo una reunión y hizo esa solicitud a la OTAN. Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, métanle más lana a la OTAN en armamento. Para volver a ir a revisar a Irak y todo ese rollo. Y la ONU sí, le dice, oye, ¿la OTAN? Pues sí, el primero soy yo soy hermano. Bueno, no, pues, ahí está Trump con su guerra de aranceles o su confrontamiento con China y el resto del mundo, también su confrontamiento con Irán por el petróleo. Y con México, pues ya sabemos que por el muro, pero ahorita vamos a hablar también. Pues claro, hoy está con López Obrador, hoy estuvieron con No, López el viernes Obrador. van a estar. El viernes van a estar. El viernes van a estar con López Obrador. Sí, pero fíjate, y va a estar parte del gabinetazo, ¿eh? Parte del gabinete. sí, pero fíjate que para México no ha afectado estas decisiones, ¿no? Los mercados se han comportado bien, han tenido un incremento del 1.7% respecto a otros mercados internacionales, entonces Sí, creo que... el peso bajó 23 centavos. Sí, ahorita está 19.20. No sé, Sí. por debajo de los 20 pesos. Interbancario, No, interbancario. Por ¿no? debajo de los 20 19.20, ¿no? pesos. Entonces, También en creo el que mercado la- libre, ajá, por debajo creo- de los 20 pesos. Creo que la economía está marchando bien, está estable en Sí. este momento, ¿no? Mira, hay ahorita un periodo que a mí así me parece, postelectoral, en el cual las cosas se están asentando y se está esperando a ver qué proyectos se van a detonar a partir del día 1 de diciembre. Incluso López Obrador dice una cosa, viene su gabinete y dice otra, y sale López Obrador a aclarar eso que dicen que dijeron. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver en un momento más. Hay otro elemento internacional, o hay otra noticia internacional que llama la atención. Lula da Silva, que está en la cárcel, con un pie en la cárcel y un pie afuera. Sin embargo, todavía está en la cárcel. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto? Pues la característica es que Lula quiere ser candidato presidencial. Es un individuo popular. Quiere ser candidato presidencial aún estando en la cárcel. Sí. Y los estudios demoscópicos o las encuestas le dan la preferencia electoral está a favor de Lula. Sin embargo, Lula está en la cárcel. Sí, pero hay una cosa, ¿eh? Ahorita el asunto es el siguiente. Lula pidió su libertad, un juez se le otorga e inmediatamente otro confirma, sí, y se la niega. Entonces ya está ahorita en la Suprema Corte de Brasil. Esto, para mí, que va a ser una resolución totalmente política. Recordemos que Lula buscó la presidencia de Brasil por 5 años y finalmente la logró. Y fue un individuo popular al que se le calificaba de un hombre honesto. Pero pues no faltaba un Odebrecht que lo embarrara en esas cosas que se llaman corrupción y lo metieron a la cárcel por 22 años. ¿Sí? ¿Sí?
un largo periodo en el que él pidió libertad y cárcel domiciliaria y no se lo otorgaron, a pesar de que es un hombre ya grande. Entonces yo creo que en este periodo que viene para Brasil, que fíjate lo importante, hay campañas en Estados Unidos que deben iniciar en octubre, ¿sí?, para renovar, sí, la Cámara de Diputados y Senadores. En Brasil hay elecciones igual, ¿sí? Empiezan en agosto. Y empiezan en agosto. Y en octubre la elección presidencial. Ajá, sí, señor. Y nosotros empezamos un periodo en octubre para elegir diputados en Quintana Roo. Entonces, entre esta descomposición o recomposición que se pretende, creo que las cosas están bastante complicadas, porque la resolución que tomen los ciudadanos en Estados Unidos va a ser importante para los migrantes y para la relación bilateral con Estados Unidos. El gobierno de Canadá dijo que no quiere un tratado bilateral de comercio con Estados Unidos, que son 3 o nada. Y suscribiría un tratado de libre comercio bilateral con México. ¿Sí? Sí, entonces, este que yo no lo entiendo muy bien, porque esa es una política de mucha altura, como le llaman, ¿no? Porque cuando se caen suena muy duro, porque es de mucha altura. Pero no le entiendo mucho porque, ¿qué es lo que la sociedad en general quiere actualmente en el mundo? ¿Tranquilidad? Pues tranquilidad, Seguridad. paz y seguridad, ¿no? Sobre todo eso. Empleos y una estabilidad económica. Nada Sí, más. efectivamente, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de Brasil, pues Lula dice que es un perseguido político, ¿no? Que todo Yo diría que es un mártir, ¿eh? todo Hicieron esto mártir. se lo están construyendo y obviamente lo están acusando por ejemplo, tal operación Lavallato, ¿no? Que es una operación donde es la mayor investigación que se ha hecho anticorrupción en Brasil, ¿no? Sí. Para ver qué tanta bronca está Sin metido. embargo, no arrojó muchos Sí. resultados. Dice que se ha beneficiado de pagos, etcétera. O sea, es un todo Entre ellos el Odebrecht, ¿no? del Odebrecht, o sea, de las petroleras. Pero en sí quieren votar a un candidato, a una persona que tiene las preferencias electorales Sí. por todo un proceso de corrupción que no quieren que extirpar de Brasil. Oye, ¿no será parecido a México? Es Latinoamérica, ¿no? Como dice Ramón, esto se va a resolver no en términos jurídicos, sino políticos, porque estrictamente en términos jurídicos, Lula no puede ser candidato a la presidencia de la República. Bueno, en su país sí. No, fíjate que no, la ley electoral de ese país no le permite a un preso con las características Sí, de... a un sentenciado. a un sentenciado entrar Pues a en las México elecciones. sí se los permite. Pero como va a ser un arreglo Pues político, a lo mejor le permite Sí. a Lula ser candidato, y si gana, y si finalmente le imponen una sanción porque no cumple con los requisitos de estar limpio, de ficha limpia, Sí, sí. Bueno, él dejaría el nadie- cargo, se lo dejaría a su suplente. su Sí. suplente. Es todo un enredo, pero estamos en eso. Vamos a tener una sorpresa ahora en agosto y octubre en Brasil, a Pero- ver quién va a ser el presidente Oye, presidente de en Brasil. México está prohibido que hagan candidato a un perseguido político, sobre todo cuando tiene órdenes de aprehensión, como el Napo. ¿Eh? Y ya lo hicieron senador. Ya le ¿no? dieron, ya lo sí, protegieron, señor. Sí, ya lo sí. protegieron, ¿no? Bueno, Sí. así está la parte de Estados Unidos, su enfrentamiento arancelario y con el resto del mundo, inclusive con México. Así está el caso de Brasil en cuanto a la lucha política por la presidencia de la República. Y tenemos para México, a nivel internacional también, que López Obrador, el equipo de López Obrador, se va a reunir con un grupo de alto nivel El Secretario viernes. de Estado, presidente- secretario de Estado de Estados del Unidos. presidente de los Estados Unidos. Secretario del Tesoro Sí, va a estar el del Tesoro, el secretario... y el de Relaciones Exteriores. Sí. Y por la parte de AMLO o de López Obrador, Pues van a estar, aquí Van te a voy a estar, decir quiénes van a estar. los virtuales
Va a estar Alfonso Romo, Sí, sí. va a estar la señora exministra Olga Sánchez Cordero y demás Sánchez, porque tiene como 10 nombres. Va a estar Marcelo Ebrard. Secretario de Relaciones Exteriores, Sí. virtual. Virtual, todos son virtuales. Carlos No, no, no. Ursúa. Carlos Ursúa. Ah, el de, Carlos Ursúa de 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 economía Hacienda. que yo De creo Hacienda, que ¿no? anda muy norteado de Hacienda. Alfonso Durazo. Sí, Alfonso Durazo, Carlos Ursúa Macías. Graciela Va a Colín. estar Graciela no está por ahí. esta niña Rocío Nasli, que es senadora y va a ser diputada. Y bueno, Va a estar Jesús Sade, así es. que Mira, es el encargado el hecho- del el Tratado de hecho Libre de Comercio, esto ¿no? Es que está aventando toda la carne del asador. Y Estados Unidos están buscando cómo negociar bilateralmente, por un lado con Peña Nieto y por el otro con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es un mañoso. Sí, señor. Sí. Bueno, mañoso con mañoso, ¿no? Mañoso. No le llegan. A ver, Trump, no también, le llegan. Trump Mira, también es mañoso. Andrés Manuel López Obrador tiene de mañas desde que no pudo ser gobernador De Tabasco. de Tabasco. Ya han dado como los saltimbanquis de un lugar a otro. Nadie sabe de qué vivió todo ese tiempo, pero vivió. ¿sí? Fue muy hábil. Por eso, es un mañoso. O es muy hábil. Es un mañoso. Hacienda no le ha podido hacer nada, ni se lo va a hacer en el futuro, por 6 años. Entonces, cuando vemos que hay una negociación en dos vertientes, una con Andrés Manuel, que va a ser presidente de la República, porque no es un presidente virtual, es un presidente electo. O sea, así es. Y con Peña Nieto, que es un presidente actualmente que va a salir el día 1 de diciembre. Así es, Entonces, Ramón. Sí, pero Peña ¿Cómo? ya huele a muerto, Bueno. ya está. O sea, ¿para qué acuerdo con Peña Correcto. si puedo acordar con el que Es va a entrar? es que oficialmente ellos no pueden negociar con un presidente. No No van a negociar, no van a ¿cómo que negociar. no van a negociar? Es el primer Por favor, acercamiento. Aquí es infantil que no vayan a negociar. Pero aquí, por aquí, favor. aquí, pues, bueno, Ramón, claro. Van a negociar, pero no pueden hacer las cosas efectivas hasta que el otro no sea pueden presidente. legalizarlas. Exacto. ¿Sí? Lo que podemos decir es que hay dos caminos. El camino del presidente todavía en funciones, el camino del presidente en funciones, ¿no? Sí. Que todavía está el equipo haciendo el trabajo del De Tratado de Libre transición. Comercio, ahí están trabajando, y ahora el trabajo paralelo del que todavía no es el presidente constitucional, bueno, ya lo es constitucional, pero todavía no ha Es recibido la presidente constitucionalmente electo. electo. Ya están trabajando, inclusive se van a incorporar gentes del equipo de Peña Nieto en esta reunión, yo supongo. Bueno, si hay la anuencia, creo. qué bueno, no, yo no creo. No están, no creo. están No, contemplados. No no está están contemplado, pero contemplados. no dudo que estén, ¿eh? Sí. No, Aquí, creo. ¿qué es lo que están viendo? Mira, van a tratar lo que pasa, la relación comercial que va a tener, los asuntos económicos, una relación bilateral posible, seguridad, migración, son los temas que se van a tocar, sobre todo el de desarrollo económico. Que además, ¿Por qué? Porque somos vecinos, ¿no? Además son cosas muy calientes, Sí. porque en el caso de los aranceles con México, ya están aplicados el día 6, ¿sí?, del mes pasado, están en vigencia, y se está cobrando el 25% del acero y el 15% del aluminio ¿Y eso? en aranceles. Pero cuando 10 en escucho aluminio. el nombre de No, Michael 15. Pompeo, recuerdo. ese tipo está representando en Estados Unidos a Donald Trump de todas las acusaciones que le han hecho ante el FBI. Y es un tipo, creo que más mañoso que Trump, pero no es más mañoso que López Obrador. Bien. Ya le dice por allá. Y que un individuo que se llama Alfonso Romo, Pues que ese jugaba canicas con Matusalén. Así que ya se imaginan. Y es el que aportó recursos a la campaña de López Obrador. Bueno, a él través dice de que los no dio empresarios. ni un centavo. No, él no. Pero sí los aportó. Ni pasó la charola, eso dice No, Romo. no, si no pasaron charola. No, ni puso No, lana las ni cuotas pasó. son de Está 30. colaborando porque le gusta el proyecto de López Obrador.
y lo está mirando como empresario, no como un político. Bueno, hicieron una evaluación. Él Cuando dijo lo que, miras como empresario es que debes tener utilidades, por favor. bueno, va a tener utilidades, claro no, que ya las va las a tuvo, tener. hombre. Bueno, pero ahí se van a reunir ya de manera informal, pero pues grande la parte, Las planas la mayores. plana mayor de Trump con la plana mayor de López Obrador, para tocar 3 temas, como decía Apolinar y Ramón. El tema del Tratado de Libre Comercio, el tema de los migrantes, Más que nada es el tema de los migrantes y el tema, Económico, sí, desarrollo económico, ¿no? y el otro tema es Aranceles. Seguridad. el de la seguridad. Seguridad. Son 3 temas ¿Qué importantes. está pidiendo Estados Unidos? Que no le permitan a los migrantes sudamericanos, centroamericanos, pasar a Estados Unidos, que lo retengan en México. Ah, sí, chucha, ¿cómo no? Pues México tiene una ley migratoria Bastante suave. Sí, creo que en ese sentido se tendría que hacer una reforma al respecto, ¿no? Y pues, ¿cómo evitas si es un paso obligado? Claro. ¿Sí? Si es un paso claro. obligado. Aquí tenemos que Sí, humanizar no son lo que está cubanos, pasando. No son cubanos. Sí, yo coincido en una declaración que hizo López Obrador al respecto, que para poder evitar las migraciones necesitamos generar, ¿sí?, condiciones económicas de empleo dignos y estabilidad económica Sí, en claro, un país, ¿no? claro. Si vives bien, ¿para qué te vas, no? O sea, Sí, sí. el que migra de un lugar a otro es porque está buscando Muchos mejores estadios de centroamericanos vida. se han quedado en México, pero la mayoría migra al sueño americano. Sí, Sí, porque es lo que les venden desde que están chavos, claro. ¿no? Y todo. Pero pues. Lo que ven lo en que dice televisión. Apolinar, Vende. Eh, Así es. también López Obrador le pide al gobierno de los Estados Unidos que haya una colaboración para crear un ambiente de crecimiento y desarrollo en su país vecino, que es México. Le dice a Trump, oye, vamos a crear, porque si aquí tenemos crecimiento y el crecimiento permite el desarrollo, o sea, el desarrollo quiere decir que haya distribución de la riqueza, haya empleo que valga la pena para que no tengan que irse a Estados Unidos. Empleos bien remunerados. Bien remunerados. Y con eso vamos a evitar que se vayan a los Estados Unidos. Y el que se quiera ir, se irá por otra cosa, pero Entonces, no por una necesidad. Ya no va a ser el sueño americano, va a ser el sueño mexicano. ¿Sí? Bueno, también hay, Claro. también hay que decirle a los estadounidenses, o al gobierno estadounidense, ya en ese país, los mexicanos Somos más. somos más. Somos Sí, más. sí, sí. Los latinos Sí, somos más. ¿no? sí. O sea, Sí, los latinos, además Sí. si sumamos a todos, El poder chilango, el poder latinoamericano Sí, en los ya Estados creció. Unidos ya es un poder real. Así es correcto. Ya no es un grupito de migrantes. no se como puede el ocultar bajo la alfombra. No es un asunto de migrantes como pasa en Europa, aquí ya es un poder real, estos migrantes. Así que, pues como decía hace un momento Apolinar, la figura del presidente en funciones de Peña Nieto, ya ni la prensa, Ya no lo siguen. ni la prensa lo sigue. Ahora están todos entretenidos con lo que hace y deshace López Obrador. Sí, lo que pasa es que... Busquen alguna información de Peña Nieto y ya no van a No, ya encontrar no, mucho. ya no, ya está. ya no vende. Ya Ya, apesta. Si no vendía, ahora menos. Bueno, López Obrador de su casa a sus oficinas que tiene, lo sigue la gente, Claro. ¿Qué? ¿sí? Los paparazzis, o sea, ya parece una estrella de Hollywood, ¿no? Es una ¿Sí? estrella mexicana. Sí. Muera el rey, vive el rey. ¿no? Sí. Ya está, ya se acabó. Yo veo aquí muchas vertientes sobre este gobierno que empieza. Algunas cosas que el señor López dice y compromete, salen sus secretarios, sus supersecretarios virtuales y dicen lo contrario. Sobre todo el de Hacienda, el de Energía, Nasli. Ahí declaró una serie de cosas diciendo que no, los gasolinazos no van a ser virtuales. ¿Sí? Los gasolinazos sí los van a ver y van a ser nominales. Eso, recuerden, la gasolina no baja por los precios internacionales del petróleo y los precios de equilibrio de las gasolinas. De modo que mientras más cueste el petróleo, más aumentan las gasolinas, porque la gasolina es un proceso de refinamiento del petróleo. Y otros productos que salen derivados
de esa refinería, ¿verdad? Pero no lo pueden abatir porque no tenemos refinerías en México. Y hoy dice López Obrador que en 3 años tendremos refinerías para procesar el petróleo mexicano. ¿Pero cuál? Si ya bajó la producción del petróleo mexicano, ya Cantarell y otras, sí, otras plataformas que había de extracción de millones de petróleos diarios, ya no dan, es una vaca que ya no da leche. Y hay que buscar nuevas fuentes de producción de petróleo. Mientras se rehabilitan refinerías. Y si después de que se habilitan las refinerías a un costo enorme, resulta que ya no tenemos petróleo, tenemos que, pedirle a Venezuela que nos mande petróleo para refinar. Sí, lo que pasa es que tiene razón ahí, la producción de gas y de combustibles bajaron de 1.456.7 barriles diarios en el 2013 a 794.9, ¿sí?, barriles, millones de dólares en mayo, ¿no? Sí. Entonces, creo que aquí sí se está reflejando lo que dices aquí. ¿Qué es lo que está pasando también en la mafia del OPEP? ¿Sí? Que quieren controlar también el precio del petróleo, le están subiendo al crudo. La producción de petróleo. ¿Y eso qué nos va a decir? Que la gasolina va a seguir subiendo. Oye, en México también subimos a los crudos. Sí, pero los otros crudos. Y ya metidos en este tema del petróleo, los precios, entremos al ámbito nacional. Hay una noticia que todos nos esperábamos porque ganó López Obrador. El líder petrolero pues está con un pie fuera de la dirigencia de Pemex, de Champ. No lo quieren. ¿Ya le hicieron su ronda? Pues que es mucho, ¿no? Ya no lo quieren. Están pidiendo un grupo de sindicalizados ya no lo quiere y lo más seguro es que se vaya o ya se fue. Pues ya no tiene poder. Sí, pero... ya no es senador ni diputado. Bueno, todavía sigue siendo de senador, ¿no? Sí, pero... Hasta primero de septiembre. Ya ahorita está de vacaciones, siempre. Sí, pero mire usted, o escuche usted, no le dieron oportunidad de ser legislador plurinominario. En la próxima administración. Ya no tiene fuero. No tiene fuero, entonces es algo así como... Ya se va afuera. Se lo descolgaron. A ver, quédate suelto y ve qué haces. Suelto, Ya lo dejaron suelto. Y ya está sobre él un grupo de sindicalizados de Pemex. Yo espero que también Hacienda esté detrás de él. Y pues ojalá. Vamos a ver si Deschamps huye, se esconde o se entrega a la justicia. Yo creo que ya huyó. ¿Sabes qué? De entregarse, mira, si el exgobernador de Chihuahua no se ha entregado, con mucha cola que le pisan, pues imagínate a Romero Deschamps. Va a ser lo mismo que Napo. Yo creo que... Napo se fue y ahora lo hacen senador. Bueno, vamos a ver. Y Romero Deschamps es el individuo que en su familia tiene el mayor número de Ferraris en México, de los de producción especial. Pues para poder recuperar Pemex tenemos que, o se tienen que deshacer de Romero Deschamps, ¿no? Pemex ya es irrecuperable. Sí, no, yo creo que sí, hay que ser un poco pues positivos, ¿no?, al respecto. Pues entró en las reformas estratégicas. El que creo que tienen que recuperar es a Pedro Joaquín, porque quién sabe qué vaya a pasar con él, con lo de energía. Y bueno, Pedro Joaquín se va a venir a refugiar a Cozumel. Él no tiene problemas. No creo ahí, lo van a correr. Los cozumeleños son muy especiales. Acaba de ganar su hijo, así que no creo que lo corran. Pues no, sí. Se lo corta, hasta su hijo lo corre. Velo cómo está, no. Aquí hay que deshacerse de... Pemex se tiene que deshacer de Romero Deschamps. La Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, ¿sí?, ya no lo quieren. ¿Para qué sirve, man? ¿Sí? No, hizo 30 y tantos años en... 30 y tantos, después de que quitaron a la quina, entra él, ¿no? Y además lo acusan de corrupto. De corrupto, además, ¿no? O sea, buscando que lo metan a la cárcel. Pero mira, si quitaron al Napito y lo mandaron a Napoleón Gómez, sí, y lo mandaron, se fue a Canadá. Él se fue a Canadá. Canadá. Lo hicieron ciudadano canadiense. Sí, porque sus ligas con las grandes mineras canadienses que estaban en México, ¿sí?, pues lo protegieron en Canadá. Bueno, este cuate que es Deschamps, que es un jeque mexicano del petróleo, pues se va a ir seguramente a un país petrolero de los árabes, ¿no? Se va a ir a la... Pemex.
Se va a Pero ir no a- es un jeque petrolero. No, bueno, oye, Mucho no, dinero. Es aquí un no hay, rata petrolero. aquí no hay Rata. jeques, Sí, aquí sí, no hay jeque, jeques, jeque, no. pero Es metafóricamente una es ratota una petrolera. ratota, un jeque. Un capibara. Se va a ir Un se va a, ir a los países árabes de producción de petróleo porque ahí es donde cabe muy bien, de acuerdo a su nivel de riqueza y de comportamiento, ¿no? Ahí va a estar. Y llega un príncipe árabe y los mete al bote a todos. Vamos a ver, a lo mejor. También. No sabemos qué esté pensando el presidente electo respecto a Deschamps, que es de la mafia. Piensa ¿qué estará pensando de Champs ahorita? Bueno, Deschamps en ese momento ya debe estar pensando en que tendrá que buscar un lugar donde no le encuentren, Hacer la graciosa oída. que ahora no existe ese lugar, pero No. las autoridades se hacen de la Pero vista puede empezar gorda. a buscarlo, sí. Pero ahí tienen ustedes el caso de Deschamps, se le acabó, Se le acabó. se le gastó. Son de las cosas que uno puede aplaudir de un cambio Pero real, ¿no? Fíjense, un cambio de real de de... una de- forma de- inercial, Sí, sí, así o sea, suavecita. sí. Porque si seguía cualquiera de los otros partidos, pues iba a seguir este cuate colgado de la ubre. Desde luego. De la ubre, ¿no? Entonces creo que esto está siendo como lo que le ponen a los que están enfermos de cáncer, ¿no? No, es como el loco con Pototo. Sí, va jalando a Oye, todos, y ya. órale, se va, y qué bueno. Es una buena noticia que ya no tenga la capa protectora, ¿sí? De la investidura del gobierno, ¿no? De la sí, investidura de del ser sistema gubernamental diputado o senador, ¿no? Y de la legislatura. Y se va, Ahora- seguramente se va con todo y con pinches, porque Ojalá. no creo Ahora, que- estimados cibernautas, no se confíen de que no habrá gasolinazos. El mismo López Obrador dijo que se aumentará el precio de las gasolinas de acuerdo al porcentaje inflacionario. Y a esto súmenle los precios internacionales del petróleo y del crudo mexicano. No se puede olvidar que el producto base para producir petróleo, para producir gasolina y otros derivados es el petróleo. Y el petróleo se rige por los precios internacionales de estos, donde el Brent es el que más alto precio tiene en el petróleo, porque es el petróleo más ligero. Entonces, no esperemos milagros de un gobernante que fue apoyado por una fuerza enorme, fuera de serie, para ganar la elección presidencial. Y, además, llevarlo al Congreso de la Unión y gobernar varios estados que estuvieron en elecciones el día 1 de julio. No esperemos, no nos ilusionemos con algo que va a tardar en suceder si sucede. Entra el 1 de julio, De diciembre. de diciembre, y el 1 de diciembre inicia todas las gestiones, tiene que ver cuánta lana le están dejando, qué presupuesto pudieron acordar, porque eso tiene que acordarse con el gobierno actual, y cómo va a iniciar su proceso reformatorio, ¿sí? Es la cuarta vez que se va a intentar reformar el Estado mexicano, ¿sí? Entonces, ilusionarse no es bueno porque entramos al terreno de las reclamaciones, de las inconformidades. Piensen que para que las cosas sucedan, algunas tienen que esperar cuando menos de diciembre a enero y de enero a diciembre. Tiene que ser un año fiscal para Cuando saber menos. cómo se ha movido la Cuando economía. menos. Pero yo creo que va a seguir el control de la gasolina. Sí. Freddy, Ramón, Sí, sí. cibernautas. El gobierno no va a soltar, ¿sí?, la gasolina como lo está haciendo ahorita el gobierno de Peña Nieto. Está controlando la gasolina, ¿cómo? Subiendo y bajando el IEPS. Sí, sí. ¿Sí? Le sube, le baja. Ese es el control. No y lo está controlando. es una manipulación. Sí, es una manipulación, pero es el control que está teniendo. Lo mismo va a hacer López Obrador, ¿sí? Lo está planteando. ¿Sí? Aquí, ¿por qué tiene que hacerlo de esa manera? Bueno, para tener el control de la gasolina y no
deshacerse del IEPS, que los economistas dicen que sería un error deshacerse, quitarle el IEPS a la gasolina, ¿no? Que pagamos por todo el IEPS. Sí, porque ahí son 330 mil millones de pesos que se recaudan al respecto, ¿no? Sí, pero sí va con la inflación, o sea, ahora sí tenemos que estar pendientes de la inflación, ¿sí? ¿Cuál es la inflación que vamos a tener? Y en base a eso vamos a esperar nosotros el incremento anual de la gasolina. Sí. Ya no va a ser mensual. No. O sea, quiere decir que si en el año fiscal del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 subió un 5% la inflación, bueno, ese 5% espérenlo en el aumento de la gasolina a partir del 1 de enero. Ese va a ser el gasolinazo. No hay otras. Ursúa así lo dijo, así lo explican los economistas. Y aunque suene grosero, a las mujeres que son la mitad de la población de México, las toallas les van a grabar el IEPS. Bueno. Toallas íntimas. ¿verdad? Pero hay que decirle a López Obrador que en la campaña él dijo que iba a bajar el precio del petróleo. Y resulta que no lo va a hacer, va a continuar con la política de los neoliberales. Lo acaba de decir Apolinar, también lo mencionó Ramón. Va a continuar con la misma política fiscal de la mafia de los neoliberales. No le va a mover a nada a la estructura del precio de la gasolina vía fiscal. Lo puede hacer ahora con la integración del presupuesto y la ley de ingresos. El gran peso del precio de la gasolina no está en la inflación y en los precios. Estoy hablando del precio de la gasolina. No está en el asunto de la inflación o tampoco de los precios internacionales del petróleo. El gran problema del precio, de ese precio caro de la gasolina, está en la integración fiscal del impuesto sobre productos. Tiene gravámenes por arriba del 25%. Tiene tres veces gravámenes. El mismo gravamen, pero el mismo impuesto, 3 veces. Sí. Lo puede hacer López Obrador, porque eso no tiene que ir en su proyecto de ingresos, puede ajustar y bajar el precio de la gasolina, quitando uno. Y dice Apolinar que son 300 mil millones de pesos. Pues él dijo que podía ahorrarse 500 mil millones de pesos del presupuesto de ingresos. Entre muchos rubros. Entre muchos rubros. Y lo están mencionando todavía. Bueno, esos 500 mil millones de pesos ya no los va a tomar del impuesto que se le asigna a la gasolina y ahí puede equilibrar las cuentas. Que no nos hagan cuentas ahora confusas, como está diciendo López Obrador, que no va a incrementar el precio de la gasolina solo en términos reales. Así que el precio sí se va a incrementar. Ya te dijeron que en términos nominales. Sí, en términos nominales no, dijo, en términos reales sí. Eso dijo López Obrador. Entonces, este juego de palabras sí, que los especialistas entienden muy bien y que lo maneja López Obrador, a partir de ahora, pues yo ya puse un hashtag que diga AMLO en términos reales. ¿Ya le gustó la palabra? En términos reales no va a haber no va a haber aumento de impuestos. En términos reales no va a haber gasolinazos. Sí va a haber crecimiento de impuestos y sí va a haber gasolinazos. Sí. Que no nos diga López Obrador que no va a continuar. Está continuando con la misma política de los neoliberales. Sí. No está atendiendo el problema fundamental de una política fiscal que nos impusieron estos neoliberales, que nos está fregando a los mexicanos a la hora de pagar impuestos. Porque le pagamos no solo el impuesto que tiene la gasolina, sino al momento de comprarlo, el IEPS, pagamos el IVA. Y además vamos a pagar la inflación. Sí, señor. O sea, no hubo ni un cambio. Nos está dando a tole con el dedo. Y además López Obrador. Te cobran otro impuesto, te dan menos de litro de gasolina. Además. Entonces, o baja la gasolina como debe ser. Y la venden completa. O no nos chupamos el dedo con esto de que no va a haber aumento, no va a haber gasolinazo, porque la gasolina lo único que va a hacer es crecer en términos reales, no en términos nominales. La verdad.
son las jugadas, Sí, sí. son las jugadas de los economistas. Pero sí te quieren jugar el dedo en Sí, sí, ellos por ejemplo, con todo este rollo de términos reales o nominales, quieren marear al mexicano común, ¿sí? Pero aquí ellos están jugando. Lo primero que es criticable es que se monten en una política neoliberal, que es la que no ofrecieron, ¿sí? Bueno, la política económica neoliberal va a seguir. El JEP va a seguir protegido. Sí, señor. ¿Sí? Va a seguir protegido. Inclusive dentro del mismo equipo de Ursúa que están trabajando todo este rollo. Son 60,000 millones. Sí, sí. Pero fíjate, Ramón, ¿qué dicen? Dicen, a nosotros no nos conviene, ¿sí?, que el precio de la gasolina internacional suba demasiado, porque tendríamos que bajar el JEP. Sí. Y si baja el JEP, tendríamos menos recaudación, entonces estaríamos perdiendo recaudación ahí. Es y entonces juego de números. Están jugando con números. Ellos dicen, por ejemplo, si sube a $70 el barril internacional de crudo de la mezcla mexicana, bueno, podemos todavía jugar con el JEP, pero si sube a 80, ya tendríamos que bajar el JEP. Sí. ¿Sí? Entonces, están jugando con el mexicano común que no sabe. Pero lo que sí es cierto es de que va a haber, ¿sí?, aumentos en la gasolina. Bueno, mira, llámenle gasolinazos o no, pero va a haber aumentos. ¿Y quién lo va a sentir? Nosotros, sí, en el bolsillo. De los que tienen vehículo de motor a gasolina. Porque hay un segmento muy alto de población que tiene, sí, motor con combustible de frijol. Pues hasta los frijoles van a subir. Sí. Con eso, es inflación. Bueno, esto del gasolinazo se le empieza a complicar a López Obrador por estos términos reales. Sí. AMLO, un gobierno en términos reales, en términos nominales, a ver qué nos entrega. Sí. Está respetando toda la estructura neoliberal de tipo fiscal que le dejó Peña Nieto. No la ha movido ni la va a mover. No, so pena de que caiga en un estado de desastre en la economía. No so pena, ¿sí? No cae un desastre en la economía. No, sí, no cae un desastre. Hace otras cosas, sí. Si el señor nos sacó cuentas alegres antes, cuando era candidato, y dijo, yo puedo obtener ahorros por 500,000 millones de pesos, ¿sí?, por ataque a la corrupción y por otros ajustes. El combate a la corrupción y todas esas cosas. Ahora que no nos venga en que en términos reales ya no lo puede hacer. Siempre sí se puede. Porque lo que está haciendo él y su virtual secretario de Hacienda es continuar con la política fiscal neoliberal y nos endulzan con el discurso de que no va a haber gasolinazos, sino incrementos de la gasolina en términos reales, no en términos nominales. Si usted no le entiende, yo le entiendo un poco. Imagínese, si usted no entiende esto, la población cuando llegue a llenar, cuando llegue bueno que le entiendas, porque yo no lo entiendo. Bueno, tú no lo entiendes. Pero recuerden ustedes que la gasolina es como la sangre en el cuerpo. Está metido en todos, en el transporte urbano, en el transporte de carga, en todo. En la generación de energía eléctrica. Así que, por favor, cámbienle al texto estos los virtuales, el virtual gabinete de Hacienda de AMLO, que vaya buscando cómo presentar un verdadero proyecto no neoliberal del presupuesto de egresos, tanto de ley de ingresos como el presupuesto de egresos. Vamos a abordar el tema de la seguridad personal de Andrés Manuel López Obrador, que dijo que él no iba a tener seguridad. Yo creo que en términos reales, el señor no puede estar sin seguridad, porque en términos virtuales, sin seguridad es estar expuesto a cualquier atentado. Sobre todo que hubieron, sí, personas que no estaban de acuerdo con su personalidad y su propuesta de gobierno. Siempre hay quien quiere y quien no quiere. Entonces, si se atenta contra el presidente de la República, se está atentando con el Estado mexicano. Porque si perdiera la vida por un atentado, bueno, él es mártir, pero nos deja en una situación de confrontación, de inseguridad, y que tendríamos que volver
a otro proceso electoral no deseado. Bueno, si le sucede algo a López Obrador de aquí a diciembre, entraríamos a otro proceso electoral. Así es. Y aún estando ya como presidente de la República también, con la banda, también en los primeros, primeros 2 años. Después de los primeros 2 años, el secretario de gobierno ocuparía su lugar. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que la seguridad personal de López Obrador ya no es de López Obrador, es de la figura presidencial. Así es. Sí, es un tema de seguridad nacional. Yo ahí lo acotaría, ¿no? Es un tema de seguridad nacional. Es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. De los mexicanos. Y de los mexicanos. ¿Sí? Así es, o sea, López Obrador... No soy seguidor de él. Sí. López Obrador, cuando asuma la banda presidencial el 1 de diciembre, va a empezar a actuar como presidente ¿sí? Con esa investidura se va a ir contra el crimen organizado. Entonces, su seguridad va a estar, ¿sí? Sujeta a sus actos. A sus actos, ¿no? Sí. Entonces, sí es importante que tenga la seguridad como cualquier presidente de cualquier país, ¿no? Y bueno, vámonos a lo local, porque no hemos tocado nada de lo local. Nos fuimos con el precio de la gasolina y estamos desfasados, sobre todo con esto que se aprobó, creo que el día de hoy, en el pleno de la legislatura, no fue. 15ª legislatura. Ayer. Ya se aprobó. Ayer se aprobó, pues esto que le llaman ley de movilidad, que fue publicada, o sea, cuando una ley se manda al Congreso, se aprueba, pues a partir de la publicación tiene efectos inmediatos o efectos posteriores. En este caso dijeron, bueno, publíquese en el periódico oficial y se tiene 90 días para hacer adecuaciones o reformas. Y se hicieron. De modo que volvió al Congreso esta ley para hacer 2 reformas que van en contra de los permisos para esas plataformas como Uber. Hubo su manifestación por parte de Uber, hubo el beneplácito de los taxistas. Creo que por ninguno de los 2 lados se logró un objetivo, el equilibrio. Sí, yo creo que la ley de movilidad, llámele como sea, entra a un proceso donde están aprobando el uso de plataformas bajo el concepto de permisos que tiene que dar el gobierno, la autoridad, ¿no? La temporalidad se acota también. De 10 años, se queda. Y renovación otros 10. Bueno, ahorita se cambia la ley. La figura queda abierta como concesión. Como concesión. Siempre a 10 y 20 siempre a 10. Las plataformas digitales van a poder operar siempre y cuando sea bajo el estricto apego a una concesión. Así es. Yo creo que ahí va una cuestión de equidad más que nada, ¿no? Sí, o sea, igualdad en la ley. O sea, si tú como taxista o como concesionario taxista, ¿sí? Tienes todo un proceso que cubrir, ¿por qué alguien que va a operar con una plataforma digital no lo va a poder hacer? O sea, creo que en ese sentido... Además de cambiaron la figura, dicen que no puede ser que haya un transporte privado que no sea de empresas que le dan transporte a sus trabajadores. El transporte, sea por Uber o sea por taxistas, es público. Es público. De modo que ahí se dejó también otra claridad. A mí lo que me brinca con esto es que el Congreso hace lo que le dicen, no piensa, no razona, ¿sí? Nada más levanta el dedo y que me den mi lana por levantar el dedo, y hasta ahí, ¿sí? Bien, la ley de movilidad ya estaba publicada, sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo consideró conveniente por presiones, sí, claro, por presiones de los sindicatos, de hacer modificaciones particularmente en el tema de los servicios de transporte por plataformas digitales y de la asignación de las concesiones. Esas reformas se aprobaron recientemente, parece que el día de ayer. Ya están ahí, les dieron el gusto a los taxistas. Le dieron el disgusto a Uber. Y el disgusto a Uber. El grupo
este grupo de taxistas en todo el estado querían más. Estaban pidiendo que solo la figura de sindicato fueran reconocidos como sujetos a las concesiones. Esto no lo pueden hacer porque hay una ley superior que no permite esto. Lograron que las concesiones no fueran por un periodo determinado, sino no tuvieran fecha de caducidad. Sin caducidad. Bueno, se quedó como actualmente está. Se logró eso. Lograron estos sindicatos, entre comillas, y lograron ellos, que Uber tuviera que entrar al sistema de concesiones y no de permisos. Sin embargo, los taxistas, cuando tengan concesiones nuevas, se hagan concesiones nuevas, van a ser en las mismas condiciones de Uber, 10 y 20 años. No. Ya quedan. No, las que están. No. Quedan a perpetuidad. No. Sí. Ya la reforma dice que todas las que están y las que vienen es sin fecha de caducidad. Solo para Uber, sí. Tiene caducidad de 10 años y una renovación de 10. Pues no me parece correcto. Pues si no te parece correcto, así fue. En cuestión de ley y equidad, no hay equidad. Bueno, así queda, y esto pues es una manera de mantener el monopolio es un bache del sindicalismo del servicio de taxis, cuando no debiera ser. Aparentemente se rompe el monopolio con la nueva ley, pero no, se permite todavía algunas cosas que pueden estar, en las que se van a manejar el peso de los sindicatos en la asignación de concesiones y de otras cosas que tienen que ver con el transporte Y ahorita vamos a abordar un tema de novedad y novedoso. Sí, ya se supo recientemente que el Cabildo de Otompe Blanco convino con el gobierno del estado el traslado del cobro del impuesto predial. Creo que en términos de legalidad no hay ninguna violación, pero en términos del artículo 115 constitucional republicano, sí hay violaciones a la autonomía municipal. No se puede elevar a decreto, es un acuerdo entre dos autoridades, pero la sospecha nos queda cuando este cabildo no va a poder hacer este efecto de cobranza, sino el que va a tomar posesión el 1 de septiembre. ¿En dónde está la maña? Yo no le veo tanta maña ni nada. Si no lo van a ejercer esto. Yo creo que es un acuerdo, es un convenio que se firma entre dos partes, donde el Ayuntamiento de Otompe Blanco va a sacar la mejor ganancia. Hay un 30% de excedentes a nivel nacional que no le toca al Ayuntamiento de Otompe Blanco, que es un ayuntamiento quebrado en este momento. Entonces, al momento de que la Cefiplan cobre el impuesto predial, lo va a trasladar a la federación y luego se lo van a regresar al ayuntamiento más un porcentaje de ese 30%. Porque ese dinero produce en los bancos intereses, ¿va? Sí, pero bueno, si va a ganar el Ayuntamiento de Otompe Blanco, ¿sí? Se va a fondear un poco más, pues yo no le veo nada negativo. Yo lo veo sospechoso, ¿sí? Pues, es mi opinión. ¿Por qué? Porque se hace en un periodo donde ya se ve el ayuntamiento actual. Bueno, coincido con Ramón y también con Apolinar. Coincido en el que, ¿por qué no se hizo al principio si sabían que las cuentas del municipio de Otompe Blanco ya estaban quebradas y había la oportunidad de un incentivo fiscal conviniendo con el gobierno del estado para el cobro del predial? ¿Por qué no lo hicieron al principio? ¿Por qué lo hacen al final? Claro, el nuevo gobierno municipal puede revertir el convenio, sí, se puede quitar. Pero si es convencido de que el gobierno le maneje el cobro del predial y ahí haya incentivos que le permitan al municipio tener un poco más de recursos, porque en la fórmula del reparto de los fondos federales a nivel nacional, pues de acuerdo con el comportamiento del cobro del predial le tocaría un poquito más de dinero
de lana al municipio de Otompe Blanco. Sí, Les debo decir también que no es el solo caso de Otompe Blanco, también en Mérida, Yucatán, también en Campeche hay convenios, y en otros estados los municipios han hecho convenios con el gobierno del estado para eficientar la recaudación y tener premios fiscales, un poquito de dinero más para los ayuntamientos. Yo convengo. Así que no es un caso particular. El que no existan otros acuerdos. Pero sí es de sospecha. Pero es sí es el tiempo en que se hace. Pero sí es de sospecha que lo hagan, pues un cuarto para la hora que ya no. Para tomar posesión el nuevo ¿Qué quieren? ¿Cuál es el mensaje? ¿No? ¿Le quieren dejar un bien al que viene o le quieren dejar una bronca al que viene? El costo-beneficio. Yo creo que se va a ver un poquito más adelante. El presidente electo, inclusive el presidente electo, cuando se le cuestiona al respecto, fue muy respetuoso y muy cauteloso al momento de dar su respuesta. Lo voy a revisar. Yo creo que en ese sentido hay que darle la oportunidad que él lo revise cuando asuma en septiembre el ayuntamiento. Tomaremos medidas. Yo creo que se va a beneficiar de acuerdo al monto de recaudación que tenga. Hay una persona acá que tiene 1,500 predios que no pagan impuestos prediales. Pero es otra maña. Es otra. Ya hay otras cosas que hay mucha gente que no paga el impuesto predial, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si vamos a ayudar al ayuntamiento, que es donde estamos viviendo nosotros, para que obtenga, ¿sí?, un mayor porcentaje de recaudación y en base a eso reciba un premio adicional o una repartición de ese 30%, pues a mí me parece bien, ¿no? O sea, tal vez coincido con ustedes. ¿Por qué no lo hizo al principio el ingeniero Torres Llanes, ¿no? ¿Sí? Y lo están haciendo en este momento. Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta ahí porque yo lo veo bien, ¿sí? En lo personal, es mi punto de vista muy personal, lo veo bien. Ahí veo, ¿sí?, la mano negra de Alcerca. Bueno, ya nos vamos, nada más. Este convenio también tiene una imagen de que nos dice que el municipio no es eficiente en el cobro del predial, por eso tiene que convenir con el gobierno del estado, no es tan eficiente. Ya nos vamos desde el canal millennialstvradio.com, estuvimos en Facebook en vivo, en Millennials TV-radio, y estamos también en Twitter como Millennials. Y para resumir así, Millennials TV, desde los estudios ubicados en la capital del estado de Quintana Roo, Chetumal, aquí en la frontera con Belice y con Guatemala y en el Caribe mexicano. Nos despedimos esta noche del programa Ágora Plaza Pública, la cosa pública en bocas de todos. Freddy Camp, buenas noches para ustedes. Yo soy Apolinar Rosica. Buenas noches. Su servidor Ramón Humberto González Reyes. Hasta la próxima semana.